El pastor, cuando hace la introducción, antes de que yo venga aquí, dicen que han visto los cambios, ¿no? En mí y en mi vida. Y cuando me comentó eso antes, cuando me hizo la invitación, yo decía, ¿será que yo he cambiado? ¿Será que esas cosas se ven? Porque a veces cuando uno se autoanaliza, uno es el más crítico, duro con uno, ¿no? Dices, no creo que sea tanto, pero yo se lo dejo al Señor. Yo sé que Él ve todo lo que ha hecho. Yo sé que el Señor me ha alcanzado y yo sé que Él me permite tomar mejores decisiones en su nombre. Y por eso es que estoy aquí. No porque crea tanto en los cambios como tal, sino porque yo lo que he aprendido es que si el Señor me llama, yo le voy a decir que sí. Si Él me dice, Minerva, ¿sirve la comida? Yo digo que sí. Si Él me dice, párate enfrente y habla, yo digo que sí. En la Biblia busqué y hay más de 2,800 personajes. Nosotros podríamos ser uno de esos. Y no eran perfectos, ni estaban listos, ni se consideraban suficientes. Y en la semana primera que empecé a pensar en este tema de gratitud, alguien cercano a mí me dijo, ¿a quién le importan sus historias de los domingos? Al Señor sí le importan. Ese es nuestro testimonio, así quebrados, así llorando hoy, cantándole. Ese es nuestro testimonio ante Él. No tenemos que estar listos para ser usados. Y fue muy interesante porque era como pensar en el tema de la gratitud y hablaba en la entrada ahorita con Sarita y era como toda la primera semana, tuve 2 semanas como para prepararlo, pensar y estudiar. La primera semana estuvo genial, había motivos que pasaban y yo decía, es que esto es para agradecer, esto es para el tema que voy a dar. La semana primera estuvo muy bien. La segunda semana, la semana pasada, no tuve tregua. Todos los días estuvo durísimo mi situación personal. Y yo decía, bueno, esta es la segunda parte de la historia de la gratitud, porque agradecer cuando las cosas están bien puede que sea fácil, pero también puede ser momentáneo. Puede que tengamos el carro nuevo, la casa nueva, el pariente que por fin logró llegar, o algo que sea especial para nosotros, un nuevo trabajo. Y demos, Señor, gracias. Y que ahí se limite a eso, ¿no? Dimos gracias, pero fue corto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer cuando estamos en sufrimiento, no? Así que para este tema de humilde y hambriento, para dar el tema de la gratitud, vamos a hablar sobre la parábola de los 10 leprosos. No sé si alguien de ustedes ya la haya escuchado antes. Yo ya la había escuchado, pero al estudiarla uno aprende más detalles. Eran 10. 9 eran judíos y 1 era samaritano. Samaritano significaba ser extranjero. Y ese es otro punto en el que nos podemos identificar. Ahí estamos nosotros de extranjeros. La Biblia dice que somos extranjeros en este mundo. Nuestra casa está arriba con el Señor. Nuestras promesas y nuestras herencias son con el Señor. Entonces, de estos 10 leprosos, ustedes pueden encontrar la historia en Lucas 17:13. Estas 10 personas eran leprosos y la lepra en ese tiempo era una enfermedad muy contagiosa, muy fea, era de la piel. Y estas personas eran designadas a estar en las orillas del pueblo, por así decirlo. Tenían que traer una campana o hacer ruidos cada vez que se acercaban a alguna proximidad con otra gente para que la gente supiera y se alejara. Pero no solo sufrían por las cosas físicas de la piel. Imagínense que ustedes de repente empiezan a tener unas llagas, unos brotes, y la gente estaba lista para hacer exámenes, para dejarte 7 días así, 7 días asá, para saber si eso iba cambiando y iba empeorando. Entonces eras alejado de tu familia, eras alejado de la sociedad, y eras alejado de todo. Vivías de una manera tan miserable en el sentido de tus ropas y de saberte fuera de todo lo demás. Yo no sé cuántos aquí son muy afectos en dar abrazos o besos a sus familiares, amigos. Hay gente que no es muy afectiva. Pero cuando para ti es muy importante el toque, imagínense las que somos mamás y que te digan, no puedes besar a tu hijo. Las que han tenido bebés en incubadoras han experimentado como que esa sensación, ¿no? Entonces, los leprosos era una cosa similar. Ellos estaban tan fuera de tantas cosas que vivían de una manera miserable. Y entonces Jesús va pasando por ese lugar, que de algunas características vamos a poder ver en pantalla. Estaban ellos a las afueras y era una mezcla de cosas. Y esta lepra que ellos tenían en la piel los unía a estos 10. Digamos que eran familia por la lepra, ¿no? En ese sentido. Su dolor y sus circunstancias hacían que esas diferencias no fueran lo que las dividiera. Encontramos en Lucas 17 que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto era una frontera entre ellos dos. Y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaban la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Se fijan que Jesús no los curó en ese momento?
Jesús les da una orden. Ellos tendrían que tener la fe suficiente, creer en Él, porque le dicen maestro, es la primera palabra que ellos usan, maestro. Yo no sé si habían escuchado de Él en todo lo que Él estuvo haciendo de milagros en el tiempo que estuvo aquí, pero ellos le dicen maestro. Y dice la Biblia que esta es una de las historias donde Jesús muestra compasión a 10 personas que están viviendo miserablemente. A Dios le gusta y le interesa que estemos en comunidad porque es como nos confortamos, es como crecemos y es como nos apoyamos. No solo era lo físico. Él sabe lo importante que es que nos tengamos unos a los otros. Entonces Jesús les da esa orden de que vayan, porque si después les interesa, tienen tarea. Pueden ir a la Biblia y buscar qué era todo lo que ellos tenían que hacer después de que supuestamente ya estaban curados, tenían que pasar por un largo proceso de chequeo y de matar animales y de la sangre y de muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, como que ellos tenían esa urgencia, ¿no? De pronto de ir a que todo eso pasara. Pero ellos tenían que haber creído. Le llaman, les da la orden y ellos comienzan a caminar. Hay una fe en ellos, pero también tiene que haber una acción y una obediencia para que ese cambio se esté dando en el camino. Eso se me hizo muy interesante. Jesús, cuando viene a este mundo, Él nunca rompe las reglas. Había todo un proceso de que tenían que irse a presentar ante los sacerdotes para que ellos eran la autoridad y confirmaran precisamente que estaban limpios, que estaban sanos otra vez. No fue como que el milagro aquí está y se acabó. Él sigue cumpliendo ese tipo de reglas para darle la seriedad que él estaba haciendo en su trabajo también aquí. Cuando les dice ir y mostrarse a los sacerdotes y también les da esa orden. Y entonces yo aquí agregué el versículo de 1 Corintios 5, 7, 9 que dice, vivimos por fe y no por vista. Y esas son muchas veces las cosas que nos pasan también hoy en la actualidad. Eso pudo haber pasado hace más de 2000 años, pero nosotros seguimos caminando por fe. Y fe significa creer en lo que no ha pasado todavía, pero creerlo como que va a pasar. Muchos en nuestra vida diaria vivimos así, creyendo que el hijo se va a recuperar, creyendo que el esposo lo va a lograr, creyendo que alguien va a lograr venir. Y no solo a nivel político o cosas que tengan que ver con abogados, en la vida diaria. Creemos en el Señor y creemos en sus promesas. Después vamos a ver lo que es la gratitud, para entender un poquito a qué hace referencia esta parábola de los 10 leprosos. De los 10 leprosos, solo uno volvió. Y adivinen quién fue, el que era extranjero. Los 9 de casa, quizás queriendo llegar pronto porque el proceso era largo, quizás querían ya pasar por todo eso rápido y volver a abrazar a la esposa, al hijo, al abuelo, volver a reivindicarse en un trabajo, volver a comer, ¿no? Bañarse, ese tipo de cosas que son tan esenciales y que a veces las damos nosotros por sentados y por seguros. Solo uno volvió. Y Jesús hace aquí el hincapié de lo importante de la gratitud, porque él mismo dice, no curé a 10, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los 9? Es un gran porcentaje, estadísticamente 1 de 9. Si lo pusiéramos en la vida actual de nosotros, si ustedes han hecho 10 favores, quizás solo uno agradeció, quizás solo uno lo recuerde. Pues esto mismo le pasó a Jesús, solo uno vuelve. Y cuando vuelve, no solo lo hace como para reconocer y dar las gracias. Este samaritano vuelve de una manera que él va gozoso, grita su nombre, lo honra, se hinca, pone su rostro sobre la tierra. Y de esta manera le está dando toda la gloria, porque no solo le llamó maestro, sino lo reconoce como su sanador. Lo reconoce con el poder que él tiene. ¿Quién era Jesús? Jesús representaba a su Padre. La Biblia dice, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Ellos podrían ver a Dios en su Hijo Jesús en la tierra. Pudieron estar tan cerca de él. Pero solo uno volvió. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos de nosotros glorificamos a Dios con gran voz? Eso puede ser un buen detalle. Podemos hacerlo en silencio, podemos hacerlo corto. Pero él volvió gritando. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era el samaritano. Yo recuerdo, porque pasó recientemente, creo que solo una vez he orado hincada
ante la desesperación y ante el cansancio y todas esas cosas. No recuerdo haberlo hecho antes. ¿Eso puede hacer también la gran diferencia a la hora de que oramos? Me pregunto. Yo no lo sé. Pero cuando leí este ejemplo yo decía, es que esa gran voz, o sea, te está pasando algo realmente importante, grande. Y puedes hacerlo sentada. Y si lo hiciera hincada, ¿sería más para el Señor? O es más para mi alma, ¿no? Pero yo creo que el Señor ve todos esos detalles. Y aquí en este mismo ejemplo, en Lucas 17, dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Él ya estaba curado. El leproso en el camino de ida ya estaba curado físicamente. Pero cuando él regresa y le da a Jesús la honra, ¿por qué Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado? Porque aquí está hablando también ahora de la parte espiritual. No solo era la piel. Él tenía sus propias creencias. Él era el extranjero. Él era el diferente. Y quizás aquí podríamos identificarnos. Aquí hay dos grupos. Y el Señor también en este ejemplo nos enseña que la fe y el perdón y el amor de Él no tiene barreras. No se trata de culturas, no se trata de estatus, no se trata de religiones. Se trata del corazón siempre. Volvamos, por favor, a la diapositiva donde dice qué es la gratitud. Fue muy interesante buscar el concepto de gratitud, digamos, en algún diccionario general, y muchos hablaban de que era una emoción positiva. Y yo cuando leí eso dije, estamos fritos, porque no siempre somos positivos. Y si se trata de emociones, las emociones suben y bajan. Y no sé si en mujeres cada vez más. Entonces como que no me gustó mucho, ¿no? Y luego decía otra, es una cualidad. Pero es una cualidad que no tienen muchos, que no tenemos muchos. O sea, no nacemos con la cualidad de la gratitud, no es natural. Como el amor al prójimo creo que no es natural muchas veces. Y no hablemos de lo fácil o de lo difícil. Entonces, después habla también de que era un sentimiento y volvemos a lo mismo. Sentimos tantas cosas en un minuto, en una hora, entonces no sería como algo fiable. Pero después busqué lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos habla de que es una virtud. Qué diferente, ¿no? Y es una virtud que se cultiva. Es una decisión. Ser agradecidos es una decisión tuya. ¿La puedes enseñar a tus hijos? Sí. Eres el mayor ejemplo y el primer ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes 18, 16? Tú vas a decidir. Aquí tenemos hijos jóvenes, por aquí estaba el hijo de Alejandra. Ellos van a decidir si van a querer ser agradecidos o no. ¿Y qué pasa con lo que si somos agradecidos o no? Podemos interferir en las bendiciones que pueden llegar a nuestras vidas si somos agradecidos o no. Así que esto puede hacer una diferencia muy grande. Después de que vemos que es una virtud, también vemos que es un valor fundamental. Como padres o familias a cargo de otras personas, es un valor que tenemos que enseñar y no cansarnos. Dice que la gratitud es una respuesta de nosotros a la bondad de Dios en nuestras vidas, como la canción que cantábamos al inicio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por la creación. Ser agradecidos es la respuesta a lo que el Señor ya hizo y a lo que el Señor sigue haciendo. Por si pensamos, es que yo no soy agradecido. Aquí me suena como es que deberíamos de ser agradecidos. Nos conviene ser agradecidos. A nivel químico y espiritual y físico y cosas que pasan en nuestro cerebro, nos conviene ser agradecidos. ¿Cuántas veces no hacemos cosas por conveniencia? Esta podría ser una muy importante. Nos conviene comer, nos conviene descansar, nos conviene hablarle bien al jefe, ¿no? Entonces nos conviene ser agradecidos. Ser agradecidos es una señal de obediencia, porque también encontramos en la Biblia que dice, déjenme lo busco, dice en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, esta es la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo, den gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo fácil, en la soledad, en la compañía, en el calor, en el frío. Es más, si estamos hablando de este pueblo. Dice, ser agradecidos es una expresión de fe también. ¿Sabían que eso puede hacer la diferencia entre la gente que cree y no cree en el Señor? Porque si creemos en el Señor ya sabemos que nos manda a ser agradecidos.
Tuvimos la oportunidad de tener una conversación sin planearlo con una persona que es oriental, nacida aquí en Estados Unidos, pero de padres orientales. Sin proponernos, hablamos de todo lo bueno que el Señor ha sido en nuestra vida, como por 30, 40 minutos. Le pusimos pausa a nuestro trabajo sin pensarlo. Yo creo que el Señor nos puso ahí y fue tan bonito, nunca nos detuvimos. Y no era nuestro idioma, así que espero que el Señor haya sembrado algo en esa persona. Pero fue muy gozoso estar dos personas conocidas, dos familiares, hablando de nuestras experiencias con alguien más, sin importarte que le hablamos del Señor. No es cristiana. Y nos irá a correr. Ella nunca en ningún momento hizo señal de que quería levantarse o quería irse o de que paráramos. Ella nos escuchaba y nos decía, ¿cómo pueden dar las gracias en todas esas circunstancias que comentamos con ella? Porque el Señor sigue siendo bueno. Pero te pasó esto, pero el Señor ha proveído. Pero pasaste por esta situación con tus hijos, pero pasó. Y no fue en mis fuerzas. Y cuando salimos de ahí, yo y mi compañera era como, wow, ¿te diste cuenta? Esa fue la primera semana que les digo que fue lo fácil. Pude ver las cosas bonitas que uno podía agradecer en voz alta. ¿Qué pasaría si nos lo propusiéramos? ¿Qué pasaría si nos propusiéramos contar nuestras bendiciones a otros, siquiera sin tener que decir Jesús o que somos cristianos? Simplemente que se notara que recordamos y que agradecemos. Ser agradecidos honra a Dios. Ser agradecidos es un estilo de vida que transforma nuestro corazón, nuestra perspectiva. La Biblia habla de que cuidemos el corazón. Bueno, pues esta es una manera, esta es una invitación para que seamos agradecidos y de esa manera cuidemos nuestro corazón. Y si hay pequeñitos alrededor, sería genial que también ellos pudieran copiar esto. Cambia nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque si usted y yo aprendemos a ser agradecidos, aun cuando creemos que no podemos por las emociones y por el llanto y por la tristeza y el cansancio, algo pasa que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede ser agradecido y estar en el enojo o en la tristeza. Hay un switch que cambia completamente. Si usted está triste, empiece a contar las veces que el Señor ya respondió. Si usted está llorando, cántele al Señor con el llanto. Aunque no le salga la voz, Él sabrá que le está cantando. Y también dígaselo a alguien. Hoy estaba llorando, pero tuve la capacidad y decidí en lo que estoy aprendiendo y en lo que el Señor me manda, a mejor voltear a contar las bendiciones. Que no es positivismo. No se trata de ser positivismo y todo pasa y es como que no pasa nada. No, porque esa situación nos deja ahí sentados pensando en que no pasa nada. Pero cuando eres agradecido, hay una acción, te hace pensar, te hace contar, te hace hacer conciencia. Eso no es quedarte sin hacer nada. La gratitud es un ejercicio necesario que tenemos que hacer. En el versículo de Mateo 20:28 encontramos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. ¿Qué es lo que hace Jesús con los 10 leprosos? ¿Qué es lo que hace Jesús en muchas de las historias? Él no se detiene a que los sirvan. Es más, Él no se detiene. Si ustedes ven a Jesús que nos cuenta el Evangelio, Él es un Jesús enfocado, sabe a lo que vino, y Él pasa y habla, esperando que lo escuche. Como dice también, el que tenga oídos que oiga. Y continúa. Él no se pone cómodo en una esquina y vengan a verme y vengan a escucharme. Y es la misma invitación que Él nos hace. Vayan y platiquen el Evangelio. Y recordando siempre, porque esto también nos va a poner en una posición de recordar que Él vino a servir, porque a veces muchas de las cosas que nos pasan podemos sentir que son injustas. Yo que doy, yo que sirvo. Como que ahora me tocaría a mí, ¿no? Uno pensaría que me agradezcan. Pero Jesús no estaba esperando nada. ¿Por qué nosotros habríamos que esperar? Levantémonos y sirvamos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Beneficios de agradecer. Hablamos de vivir plenos en cualquier circunstancia. Hablamos de lo bueno y lo malo, ¿no? Ya de lo difícil. Una mejor actitud, porque aprendemos de la experiencia.
Hay muchas cosas que ya no se vuelven problemas, se vuelven oportunidades para hacer algo, para hacer por alguien algo. Nos relacionamos mejor con los demás. ¿Por qué? Porque aprendemos también a ser empáticos, porque aprendemos que no debemos de juzgar, porque aprendemos que podemos servir sin esperar nada a cambio porque ya lo hizo Jesús. El mayor milagro que tuvieron esos leprosos no fue la cura de su piel, fue haber tenido ese encuentro con Cristo. Y los 10 lo tuvieron. Y la gratitud hizo la diferencia en la vida de uno. ¿Se imaginan pasar a la historia por ser el que regresa y agradece? Podemos pasar a la historia si hacemos lo que nos toca agradeciendo al Señor todos los días. No importa que nadie lo vea. Es entre nosotros y el Señor. Dice, inspiramos a otro. Este me gustó. Hay cosas que podemos influenciar en los demás sin proponérnoslo. Eres agradecido y tus hijos lo van a ver. Y quizás no lo agradezcan mucho en casa, pero van a ir a otras casas y van a ser mejores. Y eso también es una ganancia. Yo desearía que empezara todo en casa, pero a veces no son las cosas así. Pero ahí tenemos nuestra prueba de seguir ofreciéndoles a ellos y ofrecer el mejor ejemplo hasta que todos estén listos y también pase en casa. Otorgamos sentimientos nobles a los demás, también es un beneficio de agradecer. ¿Por qué? Porque al momento de que no juzgamos, le estamos dando la oportunidad al otro, sin decir nada, de sentirse mejor o sentirse peor por su propia cuenta y tener su propio encuentro con el Señor sin nosotros ser un estorbo. Y eso también es muy lindo, ¿no? Muchas de mis oraciones muchas veces son, no me dejes ser un estorbo en la vida de mis hijos, de mi pareja, de mí misma, ¿no? ¿Quién quiere ser más feliz? Agradezca. Eso usted lo va a sentir inmediatamente. Como cuando servimos a otros y hemos tenido la oportunidad de hacerlo y luego nos preguntan qué es lo más bonito de servir, que la respuesta y la gratificación es inmediata. Ahí para usted. Esas son las cosas bonitas que tiene la gratitud y yo creo que el Señor sabe de todo esto. Por eso les mencionaba hace rato lo importante que era para estos samaritanos y para estos leprosos, que para cada uno de nosotros, el estar inmersos en una sociedad. No nacimos para estar solos. Saben, en mi propia experiencia, este es un problema a veces muy grande y aunque conoces del Señor, tu carne te pide comunidad, tu carne te pide compañía, tu carne te pide que alguien más te escuche. Y yo a veces le decía al Señor, Señor, perdóname, es que no me basta. Y yo era sincera con Él. Y le decía, es que yo necesito gente, necesito a mis hijos, aunque hayan crecido, siempre los voy a necesitar. Necesito a mi madre, aunque sea a la distancia. Necesito a mi hermano, aunque sea escucharlo. Y Él lo sabe. Y cuando leía este pasaje entendía, Él sabe que nos hizo para estar en comunidad. Por eso es que me encantan los domingos y verlos. Dice también aquí que la gratitud que mostró el samaritano ya lo vimos y creo que puede ser un ejemplo para llevarnos a casa. Cómo agradecerle al Señor, con júbilo, con ánimo, con voz fuerte, de rodillas. Él ya lo sabe, pero que se note, quizás eso haga una diferencia en nuestra química, ¿no? En nuestro cuerpo. Admiro a la gente que tiene un espacio para el Señor, para meditar ahí, buscarlo y tener esa comunicación, porque podemos hacer en nuestra casa el espacio para un invitado, ¿no? Tener un cuarto extra. Muchos pensamos en tener un cuarto extra para cuando venga la familia de fuera y lo decoras bonito y ahí puede esperarse hasta que pasen los 6 meses y regrese la visita y se vaya y pase otros 6 meses. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué no hago eso para el Señor? ¿Por qué no tengo un lugar de mi casa especial para Él? Una silla acompañada por otra donde yo sepa que el Señor está ahí. Donde yo pueda hincarme y orar sin que nada me distraiga. Y esa también podría ser una manera de demostrarle la gratitud, que Él tenga un espacio. Mi corazón es el primer lugar, claro. Y créanme que cuando uno habla de esos cambios que uno quiere tener, es un reto muy grande porque ya sabes que no puedes enojarte tanto, ya sabes que no puedes odiar, ya sabes, el Señor te deja como que sin filtros completamente, ¿no?
Entonces siempre estás como queriendo agradarlo y despojándote de todas esas cosas que pudieran separarte de Él. Ojo, no que no las sentamos, pero que duren menos. Problemas va a haber, pero llevárselos a Él y dejárselos, porque no es como que te dejo este sufrimiento y regreso en la noche y otra vez lo voy a llorar. Y eso lleva tiempo, y eso lleva disciplina. Hay algunas formas que podemos hacer para tener este sentimiento de gratitud. Estamos estudiando que hay que aprenderlo y hay que hacerlo. La gratitud es acción. Entonces yo anoté aquí algunas cosas que podemos hacer. Levántese un poquito más temprano o salga más temprano a donde usted vaya, para que no vaya con la prisa, para que no se llene de estrés y para que tenga un tiempo de contemplar. Eso puede hacer tanto la diferencia si usted se levanta 15, 10 minutos antes. Ahora, si hablamos de agradecer, dicen que hay dos cosas muy distintas. Cuando usted agradece en la mañana, usted se llena de energía para ese día, usted se llena de esa fuerza, de ese acompañamiento, recordando que Dios va con usted. Desde que empieza, antes de que empiece a manejar, antes de que ponga el pie en el piso, porque dicen que si ya lo puso, ya ahí la rutina y la prisa nos va a llevar y nos va a alejar quizás de ese momento. Esto es lo que pasa si usted agradece en la mañana. Si agradece en la noche antes de irse a dormir, a usted le da tranquilidad. Hablamos de que cuidamos el corazón y del estrés y de los problemas. Qué diferente sería ir a la cama agradeciendo y decirle quizás a su pareja, ¿tú por qué agradeces hoy? O en la cena a los hijos, ¿algo por qué agradecer al Señor hoy? ¿Algo especial? Y no hablo de algo especial como un milagro de que nos curen la lepra en la piel. A mucha gente le cuesta estos días levantarse, abrir los ojos. Hay mucha gente con mucho dolor y mucha tristeza. Hay mucha gente que se siente invisible. Recuerdo que una vez visité un centro de un juvenil para jóvenes y había un letrero en la pared que me impresionó mucho y que decía el joven, odio ser invisible, es lo peor que me pasa. Mucha gente no se sabe los nombres, mucha gente no sabe muchos detalles de la familia, mucha gente no recibe un abrazo, una llamada, un texto. Hay mucha gente necesitándonos allá afuera. No solo nuestra familia en la fe en Cristo. Este agradecimiento nos permite o nos debería permitir también ver hacia los demás. Ver al vecino, ver al del autobús, ver al que te atiende. No solo para agradecer, sino para ampliar esa perspectiva de que el mundo está necesitando de muchas cosas, de un abrazo. Y a veces cuesta pedirlo. A veces puede estar necesitando cosas y estar conscientes y cuesta pedir un abrazo. Me tocó la semana pasada que les digo que fue difícil. Una niña me vio llorar y me dijo, señora, ¿está bien? Le dije, no. Hubiera podido contestar que sí, ¿no? Lo más fácil. Oh, sí, sí. No le podía decir que estaba cortando cebolla porque donde estaba no había cebolla. Y le dije, agradezco tanto que me hayas preguntado, porque no fui invisible. Y a veces ves a alguien llorando y no sabes qué hacer. No sabes si intrometerte o no, pero hagámoslo. Yo no sé si le di un buen ejemplo a esa niña de que puede hacer algo por alguien. ¿No? Lo pienso ahora. Y seguí llorando. Y después alguien solo tocó mi mano y me dijo, todo va a estar bien. Y en ese momento le agradecí a Dios por esa mano. Y seguí llorando. En el mismo día, a la misma hora. Y después alguien me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no, otra vez. Y me dijo, tu hija la mayor, la mamá de los bebés, porque me conoce. Y le digo, oh, no. Ella no. Y luego me dice, tranquila, todo va a pasar. Y dije, gracias. Sentí que estuvieron al pendiente de mí. Y seguí llorando. Y fue cuando alguien me dijo, ¿puedo hacer algo por ti? Ya era una señora mayor y le dije, sí, ¿me puedes abrazar? Nunca he pedido un abrazo en esos momentos. Es más, nunca dejas que te vean llorar tanto. Piensas en el rímel que ya traes, que no se corra.
pero fui capaz de pedir, como que todo me fue acomodando y perfeccionando para ese momento de poder pedir un abrazo. Y no fue un abrazo como, ay, gracias, ok, bye. Ahí me quedé hasta que necesité soltarme. Era una extraña, era otro idioma, no era mi casa. Pero pude decir, necesito un abrazo. Y no me considero fuerte y no me considero muchas cosas. Pero a veces no nos permitimos sentir. A veces no queremos que nos vean y cuando estás expuesta también no sabes si quieres o no quieres que te hablen, que te abracen o que te digan. Pero fue muy bonito. Fue muy bonito tener todos esos detalles en tan distintas maneras. Y agradecí. Le dije, Señor, gracias por este llanto, porque tuve la oportunidad de ver las demostraciones de amor de otros. ¿Qué si me hago la valiente y voy a mi servicio y salgo y lloro en el estacionamiento una vez más sola? Podemos llorar con otros. Y aprender a agradecer en esos momentos también. Entonces, démonos tiempo, no vayamos tan deprisa. Miremos a los otros, que nadie sea invisible para nosotros, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestra pareja. No nos cansemos de dar. Después leí un versículo que decía, si tu hermano te ofende 7 veces y regresa 7 veces en el mismo día, perdona. Y yo decía, ¿en el mismo día? O sea, no le dan a uno tregua como para respirar. Y no, ahí decía, y era como de esas veces que tú abres y no estás buscando nada y justo te queda y dices, respiro y continúo, porque el Señor es quien me da la fuerza. Porque si fuera por mí, tiro la toalla. No importa lo que estemos pasando ahorita, yo les puedo decir, va a pasar. Muchas etapas de nuestra vida, mientras más crecemos, más historias tenemos y el Señor es fiel. Entonces hagamos el ejercicio de agradecer, sin dar por hecho el techo, las manos. Pensemos para qué estamos usando nuestras manos, a dónde nos llevan nuestros pies, para qué usamos la voz. Que todo sea para servirle al Señor y que el Señor nos perfeccione, porque tenemos al mejor ejemplo de todos los tiempos, que es Jesús. Una vida simple, pero a la vez tan importante para tantos. No tenemos mucho tiempo, y pienso yo. Yo agradezco la oportunidad de estar en este micrófono porque de verdad es porque le digo que sí al Señor. Cuando yo sentí que Él me regresó a su vida, yo puedo presumir la relación que Él tiene conmigo. La mía no, la mía deja mucho que desear todavía. Pero a las veces que Él me llame como a esta invitación a hablar de estos leprosos hoy, yo le voy a decir que sí. No porque crea en mí o porque crea que puedo, uno puede estudiar y hacer anotaciones. No me sé la Biblia, tengo un versículo favorito, Romanos 38:8. Es todo. Pero también sé que Él dice que no importa que te la sepas si no amas. Entonces, quiero ser buena en eso, en amar como Él ama. Hay muchos tipos de lepra ahora. No sé si la lepra ya se extinguió, se acabó. Pero cuántas cosas no cargamos que no se notan en la piel. Así que los invito a decirle que sí al Señor, así como están. Y sobre todo agradecer y elegir ese estilo de vida, porque hay parte de nuestra responsabilidad que es esa, decidir a dónde llevamos nuestro dolor, si dejamos salir las lágrimas o no, si perdonamos o no. Todo en nombre de Jesús. Los invito ahora a cerrar con una oración, por favor. Cerremos los ojos. Padre amado, te damos las gracias. Pero sobre todo, Señor, yo quiero pedirte perdón esta mañana por mí y por todos los que estamos presentes. Señor, perdónanos porque muchas de las bendiciones que tú nos das, Señor, si no es que todas, las damos muchas veces por sentadas. Cuando es que agradecemos, cuando no las tenemos, Señor, no nos permitas que lleguemos a esa situación de no tener las cosas para agradecerlas. Conoces nuestras historias, Señor, quizás sumadas a esas 2.800 de las que habla la historia de la Biblia, sumada a la de miles de personas que están en estos momentos, Señor, viviendo su propia historia.
Señor, pero hay una gran diferencia de vivirla contigo o sin ti. Y por eso es que te damos gracias, porque estamos conociéndote. Quizás tengamos un día, un año, 10 años, toda la vida, Señor. Pero una y otra vez más, Señor, tú nos ofreces tus brazos abiertos con amor. Tú eres un Dios que perdona y un Dios de las miles de oportunidades y te damos gracias hoy por eso. Te damos gracias por tener un lugar donde reunirnos en tu nombre y con libertad para cantarte e hincarnos, decir tu nombre en voz alta y llevar nuestras historias con nuestros amigos y nuestros conocidos sin pena y sin temor. Sabemos que tú nos capacitas y también te damos las gracias. Te doy inmensamente las gracias porque tú nos has dejado al Espíritu Santo que nos fortalece y que nos guía y que nos consuela. Señor, gracias. Permítenos ser ese consuelo para todos los demás que estamos allá afuera. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Gracias.